Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento, para los que escuchen, quiero decir. Gracias, Ramón, por esta disponibilidad. Ramón Navia, Cartagena, 1935, actualmente viviendo en Barcelona, de una dilatada experiencia como piloto de la Marina Mercante e investigador del tema OVNI. Quizás la persona que más conoce por capacidad de tiempo dedicado al estudio de este fenómeno. Gracias por tu disponibilidad, gracias. Hoy contabas que a micrófono cerrado que estabas con un poquito así de congestión. Gracias por el tiempo, gracias por el espacio, gracias por todo. A modo de introducción para las personas que no te conocen o que te conocen poco, habla un poco de ti, cómo empieza el interés tuyo personal por este tema OVNI, por todas las investigaciones que has desarrollado. Sí. Bueno, me parece que, no sé si lo dije antes, que fue de pequeño, con los asuntos de los cuentos de Flash Gordon, de cosas espaciales, que no cogía entonces en aquella época. Había El Guerrero del Antifaz, Roberta Caza y Pedrín y otras cosas, pero siempre me llamó el asunto de lo espacial. Y quizás por eso me he dedicado a estos temas, por el espacio. ¿Alguna vez en tus viajes por todo el mundo has visto algún OVNI? ¿Has visto hasta algún avistamiento? Sí, he visto, y precisamente no muy lejos de aquí, cerca de Barcelona, en un sitio conocido por el Apeadero, en Castelldefels, que había sido producido a base de unas investigaciones de campo que se habían producido en los términos de Castelldefels. Se producían muchos fenómenos extraños y entonces fue cuando me dio por poner el dedo en la llaga y a Castelldefels. Allí, en una noche de diciembre, vimos surgir una figura de la playa que se fue formando y llegó a medir pues 1,80 m aproximadamente. La persona que estaba conmigo pues se quedó sin habla, se asustó mucho y le dio un ataque cardia impresionante, y yo lo que quería era correr detrás de él, ¿no? Y así fui. Mi amigo no me quería dejar y me cogió de la noral, y yo corriendo detrás de este ser que se desplazaba hacia las costas de Garraf. Era una noche oscura, era más de las 12 de la noche, pero se veía porque estaba el puerto de Garraf y había luces allí, ¿no? Y la figura se veía que avanzaba hacia allá, pero en un momento los desapareció delante. Y este amigo que me cogía por allí haciendo gesticulaciones me señaló detrás, que estaba detrás de mí. Yo me volví y no, estaba más lejos. Y esa figura, que estaría como unos 70 metros por delante nuestra, estaba ahora por detrás. Había pasado de un sitio a otro. Entonces este amigo ya no pudo más y se fue hacia el coche. Se fue corriendo hacia el coche y yo me puse a correr detrás de él, del ser este, ¿no? Pero vi que a pesar de las distancias siempre eran las mismas. No pude cogerlo. Entonces me preocupé y miré a mi amigo a ver qué le pasaba, si se había subido al coche, si había caído algo. Entonces lo miré y vi que ya iba en el coche, iba avanzando poco a poco.
Pero el ser ya, cuando miré, ya no estaba. Entonces miro otra vez a mi amigo y el ser estaba ya delante del coche del amigo. O sea, a la distancia, la mañana siguiente habíamos ido a medir y había como unos 80 metros de donde yo dejé la visión, donde estaba ese. O sea, en un abrir y cerrar de ojos había cambiado. Ya era la segunda vez que cambiaba así de golpe. Bueno, entonces me fui corriendo hacia allá porque debajo de una farola que había en el paseo había desaparecido. Yo me fui a verlo y le dije, oye, ¿lo has visto? ¿Le has visto la cara? Dice, no, me agaché por el volante, le miré y no tenía rostro. No tenía rostro. Entonces cogimos el coche y estaba solitario, era un mes de diciembre, el día 2 de diciembre, por ahí, muy tarde. Y entonces nos encontramos con un coche de basura, con matrícula de Jaén. El coche de basura parecía recién salido de fábrica, metalizado, alto, grande, un coche de basura, pero nuevo, con matrícula de Jaén. No vimos a nadie, ni los basureros, no había nadie. Tiempo después, el grupo del Instituto de Investigaciones dijeron de ir a Montserrat. No sé por qué. Entonces, pues, fuimos unas 20 personas del instituto aquella noche a Montserrat. Y en el viaje yo iba pensando qué tenía que ver Montserrat con el asunto de Castelldefels. Si eran los mismos, eran diferentes y tal. Yo iba atrás, en el asiento de atrás, y Carlos Boncaster y Carlos Sabat, que era el que escribió la teoría del mundo dimensional, un libro impresionante, pues iban discutiendo. Y yo iba pensando. Cuando llegamos a Montserrat, en la noche, vino el amigo que vino conmigo en Castelldefels y me dijo, Ramón, lo que te voy a enseñar no te va a gustar nada. Dice, yo le dije, depende. Entonces me enseñó un letrero sobre fondo blanco que ponía Jaén. Te puedo enseñar aquí, porque me lo traje, una madera. Y entonces dije, no me enfado, te lo agradezco mucho, muchas gracias. Dice, ¿de dónde has sacado ese cartel de Jaén? Dice, de un cubo de basura que hay ahí, de 200 litros. Digo, entonces me responde, el coche de basura de Castelldefels con matrícula de Jaén y la preocupación. Por eso te decía antes que el pensamiento, ellos están en todos los lados. Solamente nosotros somos como un disco duro, un ordenador principal que está en donde esté, y nosotros somos periféricos, porque si observan las cosas que me han observado a través en el desierto y tal, a veces, te digo, están muy cerca de nosotros. Lo que pasa es que nosotros no los vemos. ¿Qué es lo que contestó Juan 23 al secretario que fue con él cuando vio al extraterrestre? Ellos ven el rostro de Dios desde más cerca. O sea, hay combinaciones que si tú intentas buscar la verdad, la consigues. Y si quieres enseñar la fotografía del resto de Jaén, te la enseño después y la verás, porque la he guardado con mucha ilusión, porque un pensamiento que tú tienes interior se exterioriza a los pocos minutos, y esto es impresionante. Estamos manejados. Oye, unas propiedades impresionantes. Impresionante este hombre. ¿Y tú por qué crees que pasa eso después de un encuentro ovni? ¿Qué crees que ocurre? ¿Qué crees que pasa? ¿Por qué piensas que por qué y para qué pasan estas cosas? Bueno, el fenómeno ovni es como el ser humano y la piel. Está todo conjunto. Nosotros siempre hemos pensado que vienen de las estrellas, pero hay dimensiones. Las teorías de las cuerdas nos pueden hablar que hay más de 20 dimensiones. Tal. Y muchas veces cuando estás en el desierto, ves que hay entidades muy cerca, no las ves físicamente, ¿no? Pero por lo que hablas y tal, se te produce una serie de sincronismos y de casualidades que están aquí, es que los tenemos muchas veces. Y de esto te podría extender mucho y quizás nos pasaríamos un poco del tema.
Pero estamos mirando si son altos, si son bajos. Es que estos seres se pueden transformar. Nosotros, si tú tienes la sensación de que es un ángel, tú lo verás tipo ángel. Si tienes miedo, lo verás como un monstruo. Es la transformación. Es que nuestros conocimientos son tan pobres y tan escasos que todo nos parece ciencia ficción, ¿entiendes? Pero ellos están aquí con nosotros hace mucho tiempo. Tú estabas explicando el caso de una abducción en el desierto. Tú eres conocido a nivel mundial por ser el descubridor o el detentador de haber dado a conocer el mundo el ser de Atacama, que fue en el desierto. ¿Puedes Bueno, contar algo de sí. No, yo primero no lo descubrí. El ser este estaba a la venta cuando yo fui, estaban los japoneses, Estados Unidos, había mucha potencia, e incluso la televisión chilena no le hizo mucho caso. Pero yo vi que era un espécimen que había que estudiarlo, era una cosa muy importante. Y los que ofrecían más eran los japoneses, ofrecían cantidades millonarias que nosotros no podíamos ni alcanzarlo. Pero la persona que nos lo cedió, que nos lo vendió, pensó que éramos los más honestos entre todos, porque nosotros lo que queríamos estudiarlo, analizarlo, y sabéis, los demás no querían exhibirlo, querían hacer negocios nosotros. Y entonces se decidió por nosotros. Y entonces, como era una cosa extraña y hay tanta mentira en el mundo, nosotros quisimos que este hombre nos lo trajera a la Real Academia Española de Ciencias. Y entonces, con un decano de la Universidad de Barcelona, don Ramón Parés Farrás, y 3 catedráticos, nos hizo entrega del ser. Entonces lo miraron todos ellos y dijeron, este ser es auténtico. Entonces se hizo la transacción aquí. O sea, hablan por ahí del dinero negro y de mucha historia, como siempre pasa, ¿no? Se hizo legalmente. Y entonces estos señores, estos catedráticos, nos dijeron lo que había que hacer. Y seguimos la pauta de esto, análisis, radiografía, todo se hizo. Y no nos conformamos con España, sino fuimos a Alemania, fuimos a Suiza, fuimos a Austria, en diferentes universidades, y buscamos la correlación de este ser pequeño con otras que había en el mundo. No, era completamente diferente. Se habían encontrado, incluso estuvimos en Puerto Rico, en la parte de Salinas, en donde unos niños habían encontrado un ser pequeño y lo habían llevado a donde hacen los enterramientos, ¿cómo se llama esto? La Monserratina, era una cosa de donde hacía preparaciones de seres pequeños. Pero lo vimos en la fotografía y no coincidía, era un ser pequeño también. Y había sido encontrado en las tetas de Calley. Son 2 montañas que tenían forma de pecho y le llamaban así. Y entonces yo estuve con los policías que intervinieron allá y no sé cómo se enteraron los Estados Unidos, las fuerzas que había allí al lado de Salinas, e intentaron coger al chaval este. Pero este chaval desapareció. Yo tuve la suerte de hablar con la hermana. Dice que después de encontrar el ser, encontró uno muerto y otro vivo. Uno muerto. Lo mataron porque cuando ellos fueron allí a las cuevas de esa montaña, salieron cantidad de seres, dio 12, y la atacaron. Y entonces con un palo se defendieron y mató a uno. Y el otro lo cogían vivo. Y entonces en la Monserratina, donde preparaban los ataúdes y tal, yo hablé con el propietario y me dijo que él lo había visto y que le metieron en formol el muerto y tal. Pero después no se supo lo que pasó. No se supo. Tú eres el decano de la investigación OVNI en España. Estás en el tema desde los 16, 15, 14 años. Sí. Conoces muchas cosas sobre muchos temas. Antes me comentabas del chupacabras, que tú le llamabas de una forma especial, sí, incluso sí, esporádico, sí. agresivo. Mira, yo creo que el asunto cuando comencé, eso debe ser como en la sangre, como el monje o el religioso, algo debe ir en la sangre, porque yo me acuerdo que tenía quizás menos años, en lugar de leer El hombre enmascarado, Roberto Alcázar y Pedrín y cosas de estas que había, el nombre Centella, Merlín, yo qué sé, Jorge y Fernando, todo eso, yo tenía predilección por los viajes espaciales. Mi predilecto era Flash Gordon. Flash Gordon era, los tengo arriba, tengo todo, una serie de todos los primeros, todos los que salieron de Flash Gordon los tengo arriba. Bueno,
Pues empezó así, esa es una cosa que ya lleva en la sangre, ¿no? En toda la curiosidad y tal. Lo que me preguntaba del chupacabra, pues vi que la relación, el fenómeno ovni es muy complejo, pero la parte más cercana es donde había algo que mataba a los animales y respetaba a las personas. En aquel tiempo, de ahora la cosa ha variado mucho, ¿no? A este ser, que nada más que se alimentaba de sangre, pero no es que se alimentaba, creemos que puede ser depositario, que absorbía sangre y la llevaba a otro sitio. No se alimentaba de sangre, porque a veces la sangre que absorbía era más del peso del animal, no sabemos cómo funcionaba. Entonces, antes de ir a Estados Unidos, teníamos un delegado en Zaragoza, Jesús Martínez Fabón, que nos dice, antes de ir a lejos, ¿por qué no miras en España? Porque parece que está ocurriendo lo mismo que pasa allá. Entonces estuve en Aragón, en Navarra, en varios sitios de ahí, y efectivamente morían muchos animales que le chupaban la sangre. Era muy raro, porque no hay ni un animal en la tierra que esté precisamente dedicado a chupar sangre y absorba hasta la última gota de sangre. Eso no existe aquí, ¿no? Y curiosamente de todo esto lo que nos extrañó es que había una base americana, la de Zaragoza. Entonces de aquí me fui allí a Puerto Rico. Puerto Rico es una base americana total, ¿no? En la isla Vieques y todo esto, ¿no? Y allí había muchos casos. Entonces me fui a la Universidad de Río Piedra y estuve varios días allí mirando noticias y tal, y era impresionante los casos allí, es que vivían con este animal, pero es impresionante. Entonces pude hablar con dos guardas jurados que vieron por la noche de un ovni que habían salido una luminosidad y depositaban un ser similar al chupacabra. Dirá qué cosas más raras, ¿no? Pues estando en Chile, en el Biobío, me encontré con personas que habían visto descender un aparato, salir una especie de perro negro y estuvo 24 horas quieto allí. Estuve allí en el mismo sitio ese, hablando con los testigos. Y uno de ellos, que le llamaban el Cazuela, fue por una escopeta para dispararle al aparato. Estuve allí hablando con los indígenas aquellos, ¿no? Pero cuando el otro va a dispararle, aquello se giró, hizo unos sonidos y dejó la escopeta y se marchó, ¿sabes? Al cabo casi de 24 horas, ese animal negro que se marchó volvió otra vez al aparato y el aparato se fue. O sea, te demuestra que esto no es de aquí, no es de aquí. Pero claro, los investigadores esto lo tienen como una mala cosa, no estudian. Y es el lazo de unión donde podemos estar, porque el otro es espacial, no vemos, pero este fenómeno deja sus huellas. Y te puedo decir que si yo estoy aquí, yo te puedo decir que ese animal a los hombres no ataca. No ataca porque yo no estaría aquí. Este es un bicho con una inteligencia superior a la humana, pues tiene poderes, tiene unos poderes. Yo recuerdo haber visto personas que estando refugiadas recibían la orden de salir y los demás, ¿pero qué vas a salir? La cogía. Y después hablé con un médico en Baquedano, esto era en el desierto de Atacama, que la mujer salió a hacer su necesidad, de allí no hay servicio como hay aquí, ¿no? Y entonces, cuando salió, se encontró con el intruso esporádico agresivo y se asustaron los dos, uno y otro, y se recibió varias heridas. Y el médico de Baquedano la curó. Dice, es asombroso, porque en las heridas que tenía se curaron en varios días. Varios días. Eso no podía ser. No podía ser. Dice, si hubiera querido ese animal o ese ser, esta cosa, lo hubiera matado. Porque él se fue y la mujer se quedó desmayada. Y el marido se levantó porque no regresaba y la encontró desmayada en el suelo del desierto, en Baquedano. ¿Entiendes? O sea, son cosas, junto con esto de las mutilaciones, existe en Argentina y en Texas y en Arizona, por ahí, miles de cabezas muertas. Miles de cabezas muertas. Yo he hecho así una proporción por el medio y pueden ser unos 40 a 50.000 litros de sangre
que han desaparecido, porque las vacas no se las comen, solamente sacan la sangre. Una vaca pues, debe de tener razón, depende del tamaño y del peso, sobre unos 30 litros de sangre, varían, ¿no? Según lo que sea. Y sin embargo, después le hacen unas mutilaciones perfectas, que no se pueden hacer ni con rayo láser, y en plena noche. Pero a veces esas mutilaciones, que se han hecho investigaciones muy de cerca, la hacen de día. La mayoría son de noche, pero otras veces, como para tomarle un poco el pelo a los rancheros de allá, la hacen de día y cerca de las casas de los hacendados, o bien de los rancheros que están con otro ganado allí. O sea, a plena luz del día y muy cerca donde están trabajando. O sea, eso no lo puede hacer ningún humano. Hay ideas de que eso lo hacen los laboratorios y tal. Los laboratorios harán otras porquerías, pero estas no las podemos atribuir todas al mismo sitio. Esto que estás comentando es un aspecto inherente al fenómeno OVNI. Tú sí, como investigador, como interesado por el tema, ¿por qué piensas que pasan estos casos, estos fenómenos, el de las mutilaciones de ganado, el del intruso esporádico agresivo? Bueno, el universo está plagado de seres de toda índole, como aquí tenemos conducta, defensa. Y yo no creo que sea solamente de un solo tipo, ¿no? Porque el comportamiento, nosotros lo podemos sacar por el comportamiento. El comportamiento vemos que hay diferentes. Yo, por ejemplo, me he encontrado con casos de personas que han sanado, que se han salvado. Sin embargo, he visto otras cosas que son verdaderamente agresivas. O sea, no podemos decir que sean los mismos, ¿no? También puede ser una equivocación de una agresiva por una equivocación, pero son muchas equivocaciones, ¿no? No puede ser. O sea, tenemos que estar. Hay una ley, una teoría que saca del Majesty 12, que los americanos estaban teniendo relaciones con un tipo de seres del espacio o de donde fuera. Y que estos seres necesitan, pues, el elemento en lo que hacen las mutilaciones. Pero bueno, es que esto ya están durando muchos años, porque ten en cuenta que esto empezó por el año... la primera recorte que yo tengo de noticias, que es de una yegua, Snippy o Lady, cada uno le pone un nombre diferente, fue de 1967, por ahí. Después se produce como el fenómeno ovni por oleada. O sea, tenemos las oleadas de Texas, de 1975-76, después hay un descanso, después vuelve otra vez y tal, ¿no? Entonces, es un comportamiento aleatorio de ellos. Sin embargo, por ejemplo, y permite que te haga un inciso aquí, resulta que la gente muy aficionada a los círculos en los campos de trigo, eso no tiene nada de extraterrestre, nada, porque no hay ninguna cosa extraterrestre que se produzca periódicamente en un mes determinado, en los meses. Ahora se ha ido extendiendo y se produce en los polos, se produce en otra cosa, pero eso es para variar y quitar la importancia del caso. Pero nada, si tú observas el fenómeno ovni, verás que fluctúa mucho, pero en los campos de trigo es puntual, y eso no es de un fenómeno ovni. Y resulta que vinieron la televisión, vino la Universidad Americana del Cairo, y el intérprete me decía, estará usted muy nervioso. Digo, no, lo estarán ellos, porque yo mi materia la conozco. Ellos son los que no la conocen. Exacto. Habían doctores, físicos, había gente de todo, ¿no? ¿Y este caso te impresionó? No, preguntándome cómo eran las aducciones, qué pasaba en las aducciones. ¿Y tú qué le respondiste? Claro, yo fui a Egipto porque me habían llegado la noticia de que un atleta en África había sido abducido. ¿Ah, sí? En África, un beduino de estos atletas. Entonces, resulta que en Estados Unidos hay muchas abducciones y yo conozco policías argentinos que provocaban abducciones en la misma Argentina. Este señor Silva, que estuvo aquí, que era policía de la secreta argentina, pues también había hecho abducciones. Entonces, al haber una abducción en medio del desierto en Egipto, pues cogí el avión corriendo, pero contaba la fortuna que lo cogí cuando estaba en la guerra de Kuwait. Y todo esto, ¿no? Me intentaron matar 2 veces.
con mucha curiosidad por la relación que puede tener con el tema, porque si no, no lo hubieses dicho. Hablabas de los procesos atmosféricos. Sí. Estamos en un tiempo que el tiempo está loco, como el ser humano. Sí, pero, sí, sí. ¿qué tienes que decir tú de los procesos atmosféricos? Quiero escucharte. Bueno, mira, los procesos atmosféricos empezó ya con la Tierra. Yo de pequeño me gustaba Flash Gordon, pero también me encantaba la historia antigua de la Tierra. Y muy pequeño no me cuadraban los dinosaurios con el planeta Tierra. Esos animales mastodónticos que doraban cantidad de vegetación y se comían a uno y a otro, hacían para un planeta en que había intervenido una mano determinada, porque por fotosíntesis no se puede hacer, ni incluso ni por la paspermia tampoco, que aquí tantos años que duraron, cientos de millones de años que duraron estos animales, debió de venir algo. Y se habló del cataclismo de un asteroide. No me convenció este asteroide porque hay muchas cosas y muchas plantas de aquella época, sobre todo en Chile, que todavía existen, y animales como el celacanto y otras cosas que existen, ¿no? Entonces ahora modernamente la han buscado en los volcanes. Pero ¿y si fuera una mano que intervino allá, actuando biológicamente? Porque el proceso del nacimiento de la fanerógama y de los mamíferos y tal, no me concuerda unas cosas, unos animales peludos con unos con piel. Hay un cambio radical muy grande. Yo he estado en Estados Unidos y he visto huellas de pisadas humanas junto con los dinosaurios. Y hay muchas. En Berlín estuve con Klaus Dona y vi zapatos que habían pisado trilobites, ¿no? Hay testimonios grandes. El hombre no tiene, cuando yo estudiaba me parece que tenía unos 10, 12 mil años. Luego se plantó a 30, ahora ya va a 60, y ya te digo, y por millones. El hombre, o sea, toda nuestra historia está tergiversada, está cambiada, y no hay valor de cambiarla, porque no se puede cambiar. Pero es una pena, es que es otro. Y claro, como ocultamos tantas cosas en todos los sentidos, nosotros no podemos avanzar. Entonces esto me parece que es como una excusa, ¿sabe? Para que nos podamos poner en contacto con otros, la excusa tiene que tener el mismo nivel. Si hay mucha diferencia, no se puede, una embarcación no se puede pasar a otra si en las aguas no está al mismo nivel. Y con esto nos pasa lo mismo. Y ya para acabar esta entrevista, si hay algún tema que quisieras abordar, alguna cosa que quisieras formación que dar. Bueno, la verdad es que como estas cosas son tan amplias, tú me hablabas antes de los procesos atmosféricos y yo me he tirado un poquito más. En los procesos atmosféricos escribimos un libro que se llama Procesos, porque resulta que hay muchas cosas en la Tierra que no corresponden, ¿no? Es como si una nave estuviera aquí con un depósito hidropónico haciendo ensayo, porque hay muchas ranas. Y hemos discutido mucho sobre todo con la sociedad catalana de estos, de los batracios, que dicen que las ranas caen cuando llueve. No, las ranas estas, que son de 2,5 centímetros, todas iguales, son producidas por algo. Yo he vivido en las marismas y me he criado muchos años en las marismas, y las ranas son de todos los tamaños y tiene un proceso de metamorfosis que le crece un rabo, y son todas iguales. Es imposible que una nube coja rana de un sitio y la deposite en otro, sabiendo que esa rana que cae dentro de una gota de agua. Perdón, corta porque no puedo más. Pero luego lo cortamos, luego la conversación se corta y sigue, no te preocupes, luego lo empalman. Bueno, poner lo que sea más interesante. Bueno, mira, las ranas caen dentro de una gota de agua gelatinosa y cae de 2,5 centímetros. Y no es rana, es sapo, es el bufón. Lo que parece que cuando es pequeña parece una rana,
Pero si tú una rana la tiras de esta distancia así, con un poco de fuerza, no, muy poquito así, la rana muere. La rana es muy delicada. Y sin embargo esa rana cae más de 500 metros y las ranas caen vivas. Entonces me pasó un caso discutiendo con el presidente de la sociedad esta. Me dijo esto de la lluvia. Digo, mire, pues resulta que en Biosca, yo he estado en donde ha llovido rana, el meteorólogo de Biosca, el oficial, tiene el pluviómetro en la terraza y el pluviómetro estaba lleno de rana. ¿Entiendes? Hemos hablado de algunos aspectos. ¿Cuál es el que más te ha impactado a nivel personal? Aunque sea, por ejemplo, una oleada de algo específico que esté vinculado con ellos. ¿Qué es lo que más te ha impactado a nivel personal? Bueno, en realidad me impacta todo. O sea, yo busco en el fenómeno, en el estudio, en el conocimiento, no es la divulgación, ir a la televisión, por ahí, a los medios a decirlo. No no me gusta eso, ¿no? Es otra cosa. A mí me ha impactado, pues me impacta todo en realidad, ¿no? No sé si es exactamente lo que me preguntan. Si te refieres a lo del ser antropomórfico de Atacama o... En general, algo que tú digas de todo lo que has conocido, lo que más te ha sorprendido, lo que más te ha maravillado, lo que más te ha dejado estupefacto. No, son puntos y aparte, ¿no? Son muchas cosas, no hay... No te puedo decir concretamente una cosa, es que un simple caso, por ejemplo, me fascina, cuando formo una teoría, mira, pasa una cosa además curiosa, ¿no? Por eso que estábamos hablando antes. Yo, por ejemplo, tengo que estudiar de los orbes, ¿no? Y me pongo a estudiar los orbes, y me acuerdo que la primera vez, como me gusta ir al campo y estudiar, pues fue una noche a un sitio y le dice a mi esposa, digo, oye, ponte aquí en la cámara y hazme a ver si me sale un OVS encima de la cabeza. Y me sacó uno divino, de color morado, que es el color que usan muchas veces estos en el desierto, el color morado, enorme, impresionante, y saqué con mucha facilidad oro. Igual, es que todo me fascina, todo este mundo misterioso. La psicofonía, cuando estaba con Roca Montañola, que era un parapsicólogo de primera y tal, teníamos ideas encontradas. Sabía mucho más que yo, pero yo practicaba mucho. Y me decía, oye, Ramón, eso es la mente. Lo que tú estás grabando ahí es la mente. Digo, hombre, Roca, por favor, que yo me gustaba mucho el campo y la naturaleza, me pongo en el bosque a hacer cosas, a buscar setas o algo, y yo no me acuerdo. Y después me acuerdo de que tengo que ir al grabador, y el grabador está ya terminado, dando vueltas, y me salen unas grabaciones impresionantes. O sea, yo no las produzco, son cosas que están en el ambiente. Y él había presentado en Europa, en un congreso que hubo, las teorías suyas, que eran muy respetadas, pero yo no las compartía con él. O sea, me gusta cuando me dicen algo ir allá, ¿no? Y fíjate tú, que cuando estaban pasando las cosas allí en Arabia y tal, con toda la guerra que había y tal, yo fui allí porque tenía que ir en ese momento, ¿no? Tú eres un apasionado del tema OVNI, pero si te encontrases con una persona que no se interesa o se interesa poco, ¿qué le dirías del tema OVNI a esta persona? No, yo si no se interesa, uy, de esto hay muchos, yo lo dejaría correr, yo lo dejaría correr porque al principio yo recuerdo con Antonio Rivera, Mario Llegué y todo eso, todavía estaban discutiendo si existe o no existe, lo otro y tal y cual, pero eso ya pasó, esto ya fue por los años 60, eso ya han pasado muchos años, ya no es cuestión de... Mira, había, por ejemplo, cuando yo estudiaba en Chupacabra, en México salieron unos catedráticos hablando que esto era fantasía, que era leyenda urbana. Y yo le escribí a ese señor catedrático diciendo que debía vergüenza que un español que estaba a muchos miles de kilómetros de allí había ido a los pueblos que él no había ido y que eso no era leyenda, eso era realidad. Por supuesto no me contestó, ¿no? O sea, cosas que existen, son leyendas urbanas. ¿Qué leyenda urbana? ¿Qué narices? Son realidades que están y el mundo pasa a oscuras de estas cosas, ¿no? Hablamos algo antes del ser de Atacama, ¿no? Del ser de Atacama. El ser de Atacama no era lo mío, porque lo mío no es la antropología ni cosas de estas, ¿no? Pero cuando lo vi, digo, esto parece un gris.
parece un ser de los catalogados como grises, más pequeño porque supongo que los grises también crecerán y tendrán una fase de crecimiento, ¿no? Entonces me gustó el asunto y lo vi difícil aquello. Entonces estudié con los indios Aymara, me llevaba fotografía, le enseñaba la fotografía de este ser. Me dijeron, este ser existía con nosotros. Pero cuando vinieron los españoles, debido a las enfermedades europeas que traían, murieron casi todos. Y ahora se han refugiado en la alta montaña. Viven todavía en menor. Entonces, estando un día en Mamiña, ya en el desierto de Atacama, hacia el interior, cerca ya de Bolivia, me encontré con un jefe aymara, que le llaman la autoridad. Esa autoridad era un ingeniero químico. La autoridad era un aymara, alto, porque los aymaras son más bien bajos, pero este era un personaje muy grande. Me dice, ¿tienes interés por conocer esto? Dice, yo te puedo llevar. Y me explicó cómo tenían las herramientas y cómo cultivaban una mazorca de maíz y el tamaño que ocupaba y tal. Como en esos viajes ya los tienes todos cerrados, no me pude extender más. Me tuve que venir para España y tal. Entonces cuando pude, me fui otra vez para Chile, pero no me acordamos que eso estaba en el hemisferio sur. Y cuando aquí es invierno, allí es verano. Y llegué el mes de febrero, estaban de vacaciones, y el Alejandro Capetiño, que así se llamaba, no lo pude localizar. Y me quedé con las ganas, ¿sabes? Hay una pregunta íntima que quería hacerte. ¿Perdón? Hay una pregunta íntima que quería hacerte. Has dedicado toda tu vida, toda tu pasión, todos tus esfuerzos a este estudio, a esta investigación del tema OVNI. Tienes ahí a tu derecha una pequeña cosita que te ha hecho tu nieta. Ah, ¿no? sí. ¿Cómo ha vivido tu familia tu pasión? Tus hijos, bueno, tu mujer, tus seres más cercanos, ¿cómo la han vivido? Pues no, han vivido conmigo porque muchas veces me preguntan. Yo, si no me preguntan, no hablo, ¿no? Yo te puedo decir que había leído El Quijote y quería que no me pasara igual que él, no atacar a los molinos de viento. Entonces, cuando yo tomé conciencia de este asunto, lo que hice fue a ver los molinos de viento, ¿no? Y eran de verdad esos molinos de viento. Y entonces, mis nietas, que son muy cariñosas y muy artistas, pues me hicieron un ovni, con sus luces, sus cosas y tal, que habían visto. Y ahora también escriben ellas sobre ovnis, y me regalan cuentos sobre ovnis y cosas de estas. Son muy saladas, ¿no? Son muy... Muchísimas gracias, Ramón, por todo lo que atesoras, por todo lo que dices, por todo lo que eres y por ser como eres. Gracias. Yo, muchas gracias a vosotros, pero siento es que no es precisamente mi día, porque tengo una...